Parmenas Radio presenta Línea de Tiempo. Estamos en su programa Línea del Tiempo. Sintonízanos en parmenasradio.org. Su servidor, el padre José Luis Bautista González. Uno de los temas que pocos se han tratado y que pocos lo han abordado es precisamente el tema que ha tenido varias épocas en México, y me refiero a lo que sería o lo que es la persecución religiosa en referencia a nuestra Iglesia Católica. De hecho, cuando este hombre, Jan Meyer, estaba haciendo su tesis doctoral sobre la persecución religiosa, que fue una obra que se escribió allá por los 70s, es decir, se escribió hace más de 55 años, y yo creo en lo particular que no ha sido superada, precisamente por la ardua investigación que hizo Jan Meyer en archivos. Pero de hecho él mismo cuenta, cuando estaba haciendo su tesis doctoral, el método, los pasos, que algunos sacerdotes o algunas personas que estuvieron en este movimiento pues le pidieron que no escarbara más. De hecho, cuando él la realiza, habían pasado más de 40 años de la persecución que históricamente se conoce, que se dio entre el año 1926 a 1929. Pero, tal como lo señalan autores como Mariano Cuevas y Joseph Schliermann, el primero en Historia de la Iglesia en México y el segundo en México, Tierra de Volcanes, ellos señalan que la persecución religiosa se va a iniciar precisamente desde el año 1913, 1914, en la presidencia primero de Victoriano Huerta y después de Venustiano Carranza. Claro, la persecución más sonada fue la de Plutarco Elías Calles en los dos últimos años de su mandato y en el primer año de Emilio Portes Gil. Pero, tal como lo documenta Jan Meyer, después de los supuestos tratados de paz de 1929 entre estos dos obispos con Emilio Portes Gil, continuó la persecución con este presidente, que no llevó a efecto los tratados de paz porque fue un hombre que no respetó el honor de la palabra, Emilio Portes Gil. Después hubo persecución un tanto sonada con Abelardo Rodríguez y Pascual Ortiz Rubio, pero quien volvió a retomar esta persecución anticatólica, porque solamente fue contra la Iglesia Católica, no fue contra la Iglesia Metodista, y me refiero nuevamente a Lázaro Cárdenas. Yo creo que Lázaro Cárdenas se calmó los ánimos en contra de la Iglesia Católica cuando decretó la nacionalización del petróleo el 18 de marzo de 1938,
Y uno puede ver las escenas en los documentales de aquel tiempo, como la gente pobre, los obreros, los campesinos, llevaron donativos de 1 peso, de 50 centavos, de 2 pesos. Pero la mentira que se ha manejado en la familia revolucionaria fue porque amaban profundamente al presidente Lázaro Cárdenas. No, eso tendría que desenmascararse porque fue el mismo episcopado mexicano, los señores obispos de aquel tiempo, quienes mandaron una carta a todos los católicos de México pidiéndoles de parte de los obispos que ayudasen a pagar la deuda ocasionada por la expropiación. Por tanto, no fue Lázaro, fue el amor que todavía en los años 30 se le tenían a los obispos. Y puedo partir de otro caso que también se oculta en la historia monumental o en la historia oficial. Cuando uno piensa por qué Francisco I. Madero obtuvo en las elecciones del 11 una mayoría aplastante. ¿Acaso será porque los mexicanos de aquel tiempo detestaban a don Porfirio Díaz Mori, que para mí ha sido uno de los mejores presidentes de México? ¿O será porque el Partido Católico Nacional, que fue fundado por personas ilustres de aquel tiempo, en mayo del 11, y le pidió a Madero postularlo? Y Madero dijo que sí. Bueno, Madero, ustedes saben, había sido católico, una de las 5 mejores familias más ricas de la República, pero después Madero se volvió espiritista, de los que invocan a los muertos, de los mediums. Entonces, ¿por qué gana Madero? Madero gana porque los obispos mandan una carta firmada por los obispos donde le piden al pueblo católico que voten por Madero. Tan solo dando esos 2 claros ejemplos, puedo pensar el influjo que tiene la Iglesia Católica como institución a nivel mundial, a nivel nacional. Claro, estoy hablando, ¿por qué la Iglesia Católica apoya a Madero? Porque había un partido católico nacional. Y segundo, ¿por qué la Iglesia Católica apoya la expropiación petrolera? Porque fue un gesto innegable de nacionalismo por parte de Lázaro Cárdenas. Pero a través de ese gesto, la persecución de Calles contra la Iglesia Católica se aminoró. Por decirlo así, Calles perdonó a los católicos. Yo me preguntaría, ¿pero de qué los perdonó? ¿Qué le hicieron a Cárdenas? Pues yo creo que no le hicieron nada. Pero cuando una persona tiene tanto odio a una institución, pues indudablemente este odio se transformó en perdón, en ya no beligerancia contra la Iglesia Católica, porque a partir de ese momento, marzo de 1938, ya no fueron los ataques regulares de ese hombre hacia la Iglesia Católica. Pero habría que buscar los orígenes en la historia. En la historia a nivel mundial, miren, puedo pensar que la Iglesia
institucional, jerárquica, pues descansó, se apoyó en el poder civil. ¿Por qué? Porque ambos poderes, el poder civil y el poder espiritual, pues tenían un vértice, tenían un objetivo, el bien común. Entonces, desde que yo creo que desde el edicto de Milán, año 313, cuando Licinio y Constantino van a luchar contra Magencio, y el edicto de Milán, después de tantos años de persecución contra la Iglesia, desde Nerón en el año 64, como lo podemos leer en las obras Anales de Tácito, hasta Diocleciano en el 305, los grandes historiadores como Schmidt, como Pirren, como Daniel Robs, como Strauss, llegan a decir que hubo 9 persecuciones contra la Iglesia Católica a partir de la, ¿cómo llamarle?, de que no se quería la Iglesia. Y de hecho la Iglesia empezó pobre. Y en todas las persecuciones que ha habido en el mundo contra la Iglesia Católica, ha perdido todo. Pero ha sido como el ave fénix. Ha perdido todo, pero no ha perdido a los fieles. Yo creo que si resucitara Nerón o Trajano o Diocleciano o Marco Tulio o Napoleón o Plutarco Elías Calles o José Luis María Mora, pues se asustarían de que la Iglesia subsiste. Pero, ¿por qué subsiste? Porque debemos de recordar el capítulo 16, versículos 16 siguientes de Mateo. Porque los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Y como el ave fénix, una iglesia perseguida, sojuzgada por la autoridad civil, se le quitan todos sus bienes, todas sus propiedades, y nuevamente tiene que subsistir y volverse a elevar. Bueno, en el edicto de Milán, ¿qué es lo que dice Licinio y Constantino? Que a partir de ese momento se va a tolerar la superstición cristiana. Ojalá que eso lo hubiera leído, pues lo hubiera leído Napoleón, lo hubiera leído la próxima generación, no sé. Tolerancia. Y claro, tolerancia en ambas partes, tolerancia hacia la Iglesia Católica y tolerancia de la Iglesia Católica a las demás sectas. Pero ¿qué significa la tolerancia? Tal vez como decía don Gustavo Díaz Ordaz en el 68, hemos sido tolerantes y hasta excesos criticados. La tolerancia no implica quedarse callado. Pero eso es lo que le ha pasado a la Iglesia Católica. Excesivamente tolerante, al final pierde todo y como el ave fénix nuevamente surge. Porque los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Y el gran constructor de esta iglesia, pues es el Espíritu Santo. Ya lo decía Tertuliano, aquel padre apologeta del siglo III, cuando él
vio cómo a los cristianos que estaban celebrando la Eucaristía en Cartago en el 197, niños, hombres y mujeres, los encerraron y después los mataron solamente porque estaban en la misa. Hasta ese grado hemos llegado de falta de tolerancia a una religión. Y recuerdo en su libro Exordio Martiriorum, dice este hombre: y ustedes no bajaron solos, bajaron al calabozo, bajó con ustedes al calabozo el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo fue quien les dio las fuerzas para resistir al enemigo. El Espíritu Santo que tanto ha trabajado en la Iglesia Católica. Bueno, eso por una parte, año 313. Tolerancia a la superstición cristiana en el siglo IV, tal como lo declaraban Constantino y Licinio. Tolerancia. Si eso hubiera sido en México, no hubiéramos perdido tanta sangre en el siglo XIX y siglo XX. Bueno, de ahí nos vamos, lo que sería parte de la Edad Antigua y parte de la Edad Media, en que hay una convivencia, a veces con resultados no buenos, convivencia entre el poder temporal y el poder religioso, porque ambos buscan un mismo objetivo, el bien común. Entonces, todo ese tiempo, siglo IV de la era cristiana, yo creo que hasta el siglo XIV o XV, hubo ese acuerdo, un acuerdo que se llamó el cesaropapismo. Yo insisto, desde Constantino, otros afirman que no fue Constantino, que fue Pipino el Breve, en el año 756, cuando le regaló al obispo de Roma lo que sería Roma y toda la zona conurbada. Y desde el 756 hasta que fue la unificación italiana en 1870, ¿quién administraba civilmente Roma? El Papa. ¿Cuándo acaba esa relación que a veces dio luces a Europa y a veces dio mucho que desear tanto a la Iglesia Católica en su jerarquía como a los príncipes y reyes? Yo lo digo como historiador, creo que concluye simbólicamente allá en el año 1303, cuando Felipe el Hermoso le da una bofetada al Papa Bonifacio VIII allá en Anagni. El Papa estaba revestido de pontifical con su tiara pontificia, y llega el rey tan odioso de Francia y le da una bofetada. Bueno, algunos dicen que fue su secretario. Una bofetada tan grande que lo tira del trono pontificio. Porque yo digo que ahí fue la decadencia del pontificado y ya no fue el esplendor. Puedo pensar que el mejor esplendor de la Iglesia sobre el poder civil fue de Inocencio III, que gobernó del año 1198 a 1216. Yo creo que ese esplendor se acabó. Viene la muerte de Bonifacio VIII en 1303 y extrañamente los cardenales franceses, sometidos a la autoridad del rey, nombran a un obispo francés como papa y después llenan
el cardenalato de cardenales franceses. Y desde 1303 hasta 1378, con todo el pontificado se vivió en una ciudad francesa. Yo creo que eso fue crucial para la Iglesia Católica, porque la gente se preguntaba, ¿qué está haciendo el Papa si su sede fue Roma? Y se lo llevaron a Francia. Persecución contra la Iglesia. Y hubo una gran mujer, que por cierto murió también de tuberculosis, Catalina de Siena, que fue a entrevistarse con el Papa. Yo supongo que el Papa pues se sintió conmovido con estas palabras cuando Catalina le dijo, es que usted tiene que gobernar la Iglesia desde Roma, que fue la sede de Pedro, la sede donde murió Pablo decapitado. El Papa era Gregorio XI. Y extrañamente, antes de que muriera Catalina, Gregorio XI regresó a Roma en 1378. Pero después fue algo horrible, la Iglesia pasó. Había una mayoría de franceses y había una minoría de italianos. Y después vino lo que se llamó el cisma de Occidente. ¿Por qué cisma? Porque hubo un papa francés que se fue a Aviñón y un papa italiano que se quedó en Roma. Y esta escisión de la unidad de la Iglesia Católica tardó cerca de 70 años. Imagínense, en el año 1414 habían pasado ya 44 años y todavía había un papa en Francia, Aviñón, y otro papa en Roma. Llega el famoso concilio de Constanza Ferrara, 1414-1418, le piden a los dos papas que dimitan de su puesto y se nombra un tercer papa. Uno lo puede decir con toda tranquilidad, pero imagínense si eso pasara hoy. Nombran a un tercer papa y ni el papa de Aviñón ni el papa de Roma quisieron renunciar. Y el papa que había nombrado el concilio tampoco no quiso renunciar. Entonces ya eran tres papas. Tuvo que nombrar un cuarto papa y los demás renunciar. Ese fue el famosísimo cisma de Occidente, que yo creo debilitó la fuerza moral de la Iglesia Católica. La debilitó terriblemente. Claro, viene una última parte del esplendor de la Iglesia Católica, primero con los Borgia y después con los Médicis. Claro, son papas que fueron claros obscuros porque tuvieron muchos puntos buenos, pero también un obrar malo en algunas situaciones. Pero todavía la Iglesia, hagan de cuenta que a fines del siglo XV era el árbitro de las naciones. Ustedes recordarán
cuando se descubrió el continente americano, donde Cristóbal Colón pensaba había llegado a Asia, había llegado a las Indias. A partir de ese momento la Iglesia tuvo muchísima fuerza, pero estos dos países, los Braganza en Portugal y los reyes católicos en España, estaban a punto de hacer una guerra. Bueno, no era España, los reyes de Castilla y Aragón, y le pidieron al Papa Alejandro VI que fuera el árbitro para que no hubiera una guerra entre Portugal y los reyes de Castilla y Aragón. ¿Qué es lo único que pidió el Papa? Que se calmaran, y con la famosa interchetera le dio en una línea imaginaria el lado derecho a Portugal y el lado izquierdo a España. Y así el Papa evitó una guerra. Estamos en el siglo XV y ya viene el siglo XVI, pero ya estamos terminando el programa porque el tiempo nos destroza. Pues muchas gracias a todos ustedes. Bendiciones. Parmenas Radio.